silencio. Así que, ¿cómo podremos confirmar? La respuesta es clara. No lo haremos. No eran judíos. Esa es la broma que pidió Jackie. Ringo decía que sí, ¿no? Ok. Este video que vamos a ver, este cacho de video que vamos a ver fue grabado por Peter Jackson. Hizo un documental de 6 horas para Walt Disney. Y es un trabajo extraordinario de Peter Jackson, se lo recomiendo, está en Walt Disney, en el canal de Walt Disney. Y Peter Jackson hace un resumen extraordinario de los últimos días de los Beatles como grupo. Everybody, another bright day, morning Cameron. Billy George Harrison's above. Is due in court here today to answer assault charges. Harrison is accused of assaulting a photographer last May as he and Beatle Ringo Starr left a nightclub. Lo que parece increíble es que 3 semanas después de que fue grabado este video, se separan los dos. No parece la canción. No parece que estén tan Es increíble
este grupo, lo famoso que se volvieron, todo lo que produjeron, cuánta gente hizo feliz y lo sigue haciendo feliz oyendo sus canciones, pero alrededor de ellos fue mucha gente judía que los hizo ir paso a paso hasta llegar a lo que fueron. El primero que vas a ver es Alan Signer, que fue el que los contrata cuando John tiene 17 años y Paul tiene 16 años en el Cavern Club, que es un pub que está en Liverpool. Qué agradable es pescar, Paul, ¿verdad? Oh, creo que algo. Bueno, y nos fuimos, vean este mensaje. El primer grupo de los Beatles fue los Quarrymen. Se llamaban los Quarrymen porque ellos estaban en la preparatoria, se llamaba Quarry. Comenzaremos hablando de Alan Signer, que fue el fundador del legendario local de Liverpool, The Cavern Club. Ahí es donde comenzaron a tocar los Beatles, aunque en este lugar originalmente estaba destinado a que tocaran bandas de jazz. Signer en ese entonces recibió 400 libras de una póliza de seguro y con ese dinero y también con la ayuda de su papá pudo comprar la propiedad. El 7 de agosto, a los 17 años, en 1957, John Lennon hizo su debut en The Cavern Club. Y en 1959, los Beatles se van a Hamburgo, donde permanecen 2 años. Después de esos 2 años, de regreso, el 21 de febrero de 1961, tocan su primer concierto en The Cavern Club, donde tuvieron un total de 292 conciertos, hasta el 3 de agosto de 1963. Su paga era de 25 chelines por concierto, que es más o menos 1 libra esterlina, lo que equivale a 20 pesos mexicanos. Signer finalmente muere el 11 de enero de 2006. A continuación vamos a oír una canción que fue la primera canción que grabó Paul McCartney con George Harrison, In Spite of All the Danger. Esta canción, hoy en día, Paul McCartney la canta en sus conciertos. In spite of all the danger, in spite of all that may be, I'll do anything for you, and the things you want me to, because of your truth to me. In spite of all the heartache that you may Bueno, no deja de remar. Te dije que dejaste de remar, Paul. ¿Quién remaba? Por un momento creí que seríamos el almuerzo del tiburón. Sí, un almuerzo muy apetitoso. ¿Cómo saldremos de esta isla desierta? No lo sé. Explorador. Oye, Paul. Me dio algún mensaje. El único que me dio fue este. Escuchémoslo. Tony Sheridan graba con los Beatles en Hamburgo, My Bunny. My Bunny, por alguna razón, llega a Liverpool y en esa época Brian Epstein tenía una disquera en la mueblería de su papá. Y llega una persona que dice, oye, ¿no tienes My Bunny? Y le dice, no sé quiénes son, no, son los Beatles, pero no sé qué, que tocan aquí a la vuelta, o sea, dentro de la mueblería, porque estaba la disquera de Brian Epstein, que era de su papá, estaba a la vuelta del Cavern Club. No, pues es un grupo que estaba aquí a la vuelta. Entonces, y ahí los puedo oír, sí, ahí los puedes oír. Entonces fue a oírlos allá, pero aquí hay otra cosa. Tony Sheridan graba My Bunny en Hamburgo y Tony Sheridan recibe una oferta para grabar con la disquera Polydor. Y dice, no, la Polydor le dice, te quiero grabar a ti solo, no quiero grabar a los Beatles. Entonces, el primer error que comete en la disquera es no grabar a los Beatles, que fue Polydor.
Seguimos con Brian Epstein. Su abuelo Isaac Epstein llegó a Inglaterra de Lituania a los 19 años con su hermana Raquel, donde creó una distribuidora de muebles. Hizo que creciera la mueblería y empezó a vender. Acuérdense de esta portada de disco. Este disco que fue prohibido para que saliera en circulación a la venta. Ahorita en este momento llega a valer $20,000 en una subasta. Otros bienes como instrumentos musicales y accesorios domésticos. El papá de Paul McCartney en una ocasión compró un piano en la mueblería de Epstein. Isaac Epstein, el abuelo, se casa con Dina y tuvieron a Harry Epstein, que sería el papá de Brian Epstein. Harry Epstein se casa con Malka en 1933 y el 19 de septiembre de 1934 nace Brian Epstein. Brian Epstein es el segundo judío que aparece en la vida de los Beatles y es el que hace el creador, el que creyó, el que le tuvo la confianza al grupo y que trabajó intensamente para que llegaran a ser lo que fueron. Paul McCartney le pide consejo a su papá, oye, Brian Epstein quiere ser nuestro manager, ¿qué opinas? Y le contesta al papá, los judíos somos para hacer dinero, yo creo que sí deberían de contratarlo. If anyone was the first people at Brian. The manager's name is Brian Epstein. Now, I'm terribly sorry he can't take any calls right now. He's waiting for a call from London. Brian was a beautiful guy, Brian Epstein, and he was an intuitive, theatrical guy, and he knew we had something to present as well. He's got a new record from the top 10. Fantastic. That's marvelous. Well, it's a number 7 already. I think it's going to number 1, actually. That's marvelous. Brian had this shop, and you know, it was good. We used to pick up the records, and he had this big Zephyr Zodiac, and he wanted to manage us, and we weren't going anywhere anyway. So I said yes. Brian, how did the discovery of the Beatles come about? How did they enter into your life? I heard about them through a lad who was asking for a record by them in one of my stores. I haven't had anything to do with pop. Please Me fue la primera canción que grabaron los Beatles para Parlophone, pero antes de eso, Brian Epstein estuvo por todo Inglaterra buscando una disquera que los grabara. Fue rechazado por todos. De hecho, Decca los oyó, los grabó y a la mera hora no los quiso grabar y quiso grabar a otro grupo que se llama Los Trémelos, y hay mucha diferencia entre Los Trémelos y los Beatles. Llegan a Parlophone con George Martin. A George Martin le agrada el grupo como grupo y los graban. Y estas son las primeras canciones que graba Parlophone con George Martin para Please Please Me. Ahora vamos a empezar con DJs.
que es el hijo de unos judíos polacos. Fue presentado por George Martin a Brian Epstein. Dickens fue el publicista o editor de los discos de los Beatles. Hicieron un contrato, ese contrato decía, les iba a costar muy caro a los Beatles en el futuro. Él como editor iba a tener el 51% de los derechos de las canciones, Paul y John el 20% cada uno y el 9% Brian Epstein. En 1969 Dickens vende los derechos de las canciones a Sony y los Beatles no los venden porque en ese momento había mucho pleito entre ellos. En 1985 Yoko Ono se logra poner de acuerdo con Paul, venden los derechos en $50 millones a Michael Jackson, y Michael Jackson en 1989 se lo vende a Sony en $90 millones. Ahorita en este momento el catálogo de los Beatles, que son 250 canciones, vale más de $1.000 millones. ¿Hoy son de Sony? Hoy son de Sony. Y si Paul quiere tocar una canción como Yesterday en un concierto, tiene que pagarle derechos a Sony de su propia canción. Él hacía las imágenes, el publicista que dice. No, el editor hacía la edición de las canciones, y por hacer la edición de las canciones y ponerlas en el disco tenía los derechos de las canciones. ¿Cuándo desaparece Epstein? Epstein, pero te lo contesto. En 1967 acaban de grabar en junio Sargento Pimienta, cuando está en lo más alto de su carrera. 3 meses después se muere Brian Epstein. Muy joven. ¿Sí? 32 años. ¿Quién se queda con 32 años. ¿Quién se queda con la estafeta? Es muy desesperado. Pero te contesto porque para no dejarla. Hombre, ya sabía que Bueno, la estafeta se queda Alan Klein, otro judío. Habla más despacio, Paul, no entiendo nada. Ah, pero eso sí lo entenderás. Seguimos con Isaac Leon Babbitt, mejor conocido como Dick James, su nombre artístico. Fue un publicista y empresario británico que creó junto con Epstein la compañía de música Northern Sons. Dick James fue hijo de inmigrantes judíos polacos. Su padre era carnicero de carne kosher, quien era amigo de George Martin, quien luego se convertiría en el productor musical de los Beatles. A James le pertenecía el 50% de los derechos y propiedad de las canciones de los Beatles, pero en 1969 vendió su participación y los Beatles hicieron lo mismo. James se benefició con la venta, pero los Beatles, por su parte, nunca volvieron a tener derecho de sus propias canciones. James muere a los 65 años de un ataque al corazón. Aquí un paréntesis. Dick James también fue el editor de las canciones de Elton John. Elton John quiso recuperar sus canciones y tampoco pudo recuperar. Lo demandó y tampoco pudo recuperarlas. ¿Y una vez muerto, quién se hizo cargo? Una vez que murió. No sé, pero se quedó con sus derechos. Se quedó con los derechos de todo. Sí, yo creo que les hizo contrato de hornitos, Empezaron los Beatles a experimentar con otras cosas.
en este caso George Harrison, aprendió a tocar la guitarra después de haber estado en la India, y en esta canción es una obra maestra de canción, toca la guitarra George Harrison. Hay cosas que son paradójicas y que uno nunca entiende, pero así sucede en la vida. Le piden los Rolling Stones a los Beatles que les componga una canción porque no tienen ningún hit. Entonces los Rolling Stones, los Beatles le escriben I Wanna Be Your Man, los Rolling Stones la graban y después George Allman, que era el manager de los Rolling Stones, les dijo una vez: ustedes no salen de este lugar de grabación hasta que no hagan una canción por ustedes. Y fue cuando crearon la canción Satisfaction, inspirados en I Wanna Be Your Man. Policía, quiero reportar a un peliculador y a 2 virus que entraron en mi casa. ¡Ah, olvídelo! Vaya, estamos en tierra. Creí que no lo contaríamos. Ya que no hay nada que contar, mejor escucha esto. Seguimos con Richard Lester Friedman. Nació en el seno de una familia judía. Era considerado un niño prodigio. Actualmente tiene 90 años. Es un director de cine norteamericano. Dirigió 2 películas musicales de los Beatles. La primera, A Hard Day's Night, y la segunda, Help. Además también dirigió Superman y Superman 2. Obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Es mi nieto. No. Porque Richard Lester es un genial director de cine, tiene otras películas buenísimas. Ganó la Palma de Oro, después de haber hecho la película de los Beatles, gana la Palma de Oro de Cannes con el NAC y cómo lograrlo, se la recomiendo. ¿Cuál? Si quieren ver el NAC y cómo lograrlo, en el 65, se la recomiendo si quieren ver cómo era el ambiente de los Beatles y de los 60s en Inglaterra.
de 1,5 millones de libras y tuvo una recaudación de 12 millones de libras. En el caso de la otra película, costó 200,000 libras y tuvo una recaudación de 6 millones de libras. Aquí está un poco inspirada en las películas de James Bond, de que hay un espionaje, hay que agarrar a los malos, y Ringo tiene un anillo, que ese anillo significa que le tienen que hacer un sacrificio a los dioses. Entonces, se graba en 3 lugares: se graba en Los Ángeles Suizos, se graba en las Bahamas, y se graba en Londres, mismo Londres. This is the famous Beatles. We need protection. Give me protection. Aquí les quiero comentar algo. Help ya se sale totalmente de lo que vienen escribiendo los Beatles. Ya son otros Beatles. Acaban de estar reunidos con Bob Dylan, y Bob Dylan le dice: tus canciones no dicen nada. Y por el otro lado, los Beatles dicen a Bob Dylan: no, pero tu música está muy aburrida. Entonces, Bob Dylan encuentra un grupo alrededor de él, graba la canción Rolling Stone, y los Beatles ya quieren dar un mensaje con sus canciones con Help. Octubre 29 de hace unos años. ¿Quiénes son los Beatles? Los Beatles son... Los Beatles son... Un poquito más, por favor. Un grupo que ganó 48 premios, el de Grammys y los premios Británicos. Número 1 con mayores de ventas de sencillos. Número 1 de más discos vendidos en los Estados Unidos. Número 1 de más álbumes en el número 1 en el Reino Unido, 174 semanas. Una de las 100 personas más influyentes del siglo XX para la revista Time. Mejor álbum Sgt. Pepper, mejor grupo británico de la historia, grupo musical más exitoso de la historia, 1,000 millones de copias vendidas en 27 países y mayor cantidad de canciones en el número 1 del mundo. Nada más. No vamos. No le subo tanto. Ok, para mí este es su obra maestra. Es un disco conceptual. Es un disco conceptual que revolucionó totalmente la música, en el que tenemos música clásica combinada con música hindú y combinada con música y rock psicodélico. En esta portada del disco hay 11 judíos. En esta portada del disco. ¿11 judíos? Sí, y hay 61 personas que fueron sugeridas por John y por Paul. Y los de la India fueron sugeridos por John. Ringo no interviene en ningún personaje. Está Karl Marx, escritor, Albert Einstein, que en esa época estaba viendo lo que es el hoyo negro, y esa investigación los inspira a ellos para crear la canción Fishing a Hole en el mismo disco. Lenny Bruce, un cómico, Bob Dylan, músico, Tony Curtis, actor, Wallace Berman, cineasta, Larry Bell, escultor, Richard Merky, dueño de una galería, Richard Linder, pintor, Izzy Baum,
que cantaban My Yiddish Mome, Bobby Green, cantante, y Leo Gober, que era actor, pidió $500 por salir en la portada, pero no se los pagaron y no lo incluyeron. Pero, ¿cómo escogieron estas 11 personas o a las 61? Ellos, Lennon agarró la gente que él admiraba y Paul agarró la gente que él admiraba. Y creo que los dos pusieron ahí Shemove porque los dos habían perdido a su mamá. Aquí hay una canción de She's Living Home donde participan y A Day in the Life donde participan dos judíos también. Sheila Kruger toca el arpa al principio de She's Living Home y le pagaron 9 libras. 9 libras de pagar. Y también toca Eric Grunberg, que era el primer violín de la Sinfónica de Londres. Y él dirigió toda la orquesta. El sargento Pimienta. Se sigue bien. Veniste a tono, Sí. Un poquito. Además que la canción de She's Living Home fue la pauta para cambiar el mundo de las mujeres, ¿no? Fue un poquito la pauta para el cambio de las mujeres, ¿no? Para la liberación de las mujeres. No, te voy a decir qué pasa con esta canción. Ellos leían recortes de periódicos y se enteraron de esos recortes de periódicos. Ven una noticia donde una niña rica deja su casa y deja a sus papás y se va. Y ve la historia por New York y se inspiran en esa historia para hacer la canción. Otra cosa interesante, ninguna canción de todo el disco del Sargento Pimienta habla de amor. Ni una canción. Ya el agua no hay cogida. Después de este chiste tan malo, les recomiendo que vean nuestro próximo programa. Seguimos con Alan Klein. Nació en el seno de una familia judía de Nueva Jersey en 1931. Su madre fallece cuando fue mi nieto el más chiquito y llegó mi mamá, padre, más grande de la familia. Dos hermanas al orfanatorio judío. Klein es como los mismos Beatles, los Rolling Stones, entre otros, y crea su propia compañía con su esposa Betty. A la muerte de Epstein, en 1968, John Lennon lo acepta como manager de los Beatles, a lo que Paul McCartney se opone. Finalmente se queda como manager de los Beatles, pero desafortunadamente no pudo evitar que los Beatles se separaran. La historia de los Beatles se divide en 4 partes. La primera parte, los Harrymen, la segunda parte, la época de los Beatles, cuando son los Beatles como Beatles, la tercera parte, el final, el Sargento Pimienta, y la cuarta parte, Alan Klein era se le considera el Robin Hood de los grupos musicales, porque siempre que un grupo no tenía un buen contrato, Alan Klein los ayudaba para que obtuvieran más dinero por las canciones que creaban. Estoy yendo rápido, me estoy saltando muchas cosas, pero bueno, espero que les esté gustando. ¡Vamos! Alan Klein quiere decir, ya no voy a parar, Alan Klein
Allen Klein quería en 1964 tener el contrato de los Beatles. Axel se niega y hasta 1969, después de haber invitado a John Lennon a una cena en el Hotel del Mónica, convence a los Beatles, nada más a George, a Ringo y a John de ser su manager. Paul siempre se opuso a eso y al final del camino Paul tenía razón, porque este cuate se aprovechó de ellos en los ingresos de las canciones. Strawberry Fields y Penny Lane están destinadas a ser las canciones dentro del Sargento Pimienta, pero a la mera hora, por la presión de la disquera que tenían que sacar unas canciones de los Beatles, tuvieron que sacar Penny Lane y Strawberry Fields en febrero, y el disco del Sargento Pimienta se dio ¿Eres el dueño de ese disco? Está numerado. Me encantaría jugarlo, pero no. Este camino lleva a la playa. Den vuelta a la derecha en la primera tirada. ¿Fue lo que dijo ese tipo? Estoy en la biblioteca y descubrí algo importante. Pronto, ¿qué es lo que dice? Escuchen con atención este interesante mensaje. El último judío que participa dentro de la historia de los Beatles es Phil Spector. Ahora seguimos con Phil Spector. Nació en 1939. Sus padres fueron Benjamin y Berta, primera generación de inmigrantes rusos en el Bronx de Nueva York. El padre de Phil fallece en 1949. En su epitafio dice: Ben Spector, father, husband, to know him is to love him. De ahí forma al grupo Los Teddy Bears y su primer hit fue To Know Him is to Love Him. Produjo algunos de los hits más importantes de los 60, como Stand By Me y Unchained Melody, el tema de Ghost, en 1990. Fue el creador de una nueva forma de grabar, llamado el Wall Sound. A principios de 1970, Allen Klein, el nuevo manager de los Beatles, presenta a Spector con Lennon, y Lennon pone en sus manos la producción del disco Let It Be, logrando Spector crear un álbum espectacular. ¿Qué es el Wall of Sound? Voy a decir rápido. Wall of Sound es el que tú creas una especie de efecto de una sinfónica en el que grabas 3 baterías, 3 guitarras, 3 bajos y vas juntando el sonido de las 3 y eso te crea un sonido sinfónico. Ese es el Wall of Sound. Hay una carambola que así les proporciono buenamente otras. Le deben 3.000 rupias. Aquí las rupias para mis morenas. Ahora me llevo mi tienda y al seguir engañando y cauto el paisano. ¿Se te ocurre otra cosa? A mí no, pero al patrocinador sí. Yesterday, voy a hablar de diferentes personajes all my que troubles estuvieron seem so far away. con los Beatles alrededor de ellos. Robert Kaufman, que fue el primer DJ de los Estados Unidos que entrevistó a los Beatles. Sid Bernstein fue el primer empresario de organizar un concierto rock and roll en el estadio Shift. Leslie Cavendish fue el peluquero de los Beatles y creador del look que tenían los Beatles al principio de su carrera y el corte de pelo de la portada de Sargento Pimienta. De joven perteneció al grupo de los 43, que son excombatientes judíos antifascistas que se dedicaban a realizar actividades de la ultraderecha y los nazis. El peluquero, De esa forma, fotógrafo oficial de los Beatles desde 1962.
En 1976 firmó La Olimpiada de la Gente, un filme de protesta en contra de los Juegos Olímpicos de Berlín para la propaganda de Hitler. Robert Freeman, sus fotografías ilustraron las portadas de sus álbumes With Beatles, Beatles for Sale, Head y Rubber Soul. A este fue el que lo había contratado. Y Bob Dylan, que hizo ya que agregué que en el 64 conoció a los Beatles. Por otro lado tenemos a Ed Sullivan. Él no es judío, pero se casó con una judía que era Silvia Weinstein. Silvia Weinstein lo aconseja que contrate los Beatles para que salga en el Ed Sullivan Show el 9 de febrero y actuaron ante una audiencia récord de 73 millones de personas. Fue el inicio de la invasión británica. La primera esposa de Paul, Linda Eastman, era activista en favor de los derechos humanos de los animales y fotógrafa. Formó con Paul el grupo de The Wings. Nancy Shepherd, actual esposa de Paul, que le dio nueva vida a su carrera después de haberla pasado a tomar con Peter Mills, que la bajó nada más $250 millones. Y Barbara Bach, que es la esposa actual de Ringo, que lleva 40 años de casada. Nunca más Ringo y... Por último, Alan Livingston. Alan Livingston era el director de Capitol Records, que después de ver el show de los Beatles, del Ed Sullivan Show, los graba, pero el primer hit que sale en los Estados Unidos es I Wanna Hold Your Hand. ¿Algún hijo de los Beatles está siguiendo por alguna por la música? Creo que uno de Lennon. ¿Alguno? Sí, John. Creo que uno de John. Julia. No, a uno de los hijos. La hija de Paul McCartney es una gran modista. Pero de música. Stella. Julian. Stella. Julian hizo, pero en la música de Julian nada más, ¿no? Julian, que nada más hizo un solo disco y ya, ¿no? Y el hijo de George cuando le dio el premio a la fama que también... George Harrison, que toca la guitarra y más o menos, ¿no? El hijo le dio el premio de la fama a su papá, él tocó en su lugar. Un dato curioso. 2 Beatles en la lista de 13 celebridades fallecidas que más dinero le dieron del año. Lennon gana muerto $16 millones, Harrison gana $12 millones y por el show de Cirque du Soleil cada uno recibe $2.6 millones. Es decir, el que pueda vaya a Las Vegas a ver. Yo tengo 2 anécdotas que contar de John Lennon y de Paul McCartney, pero no sé si sea el momento ahorita o al rato. Sí. Al ratito. No, por favor. Se nos acaba el tiempo, así que bueno, que termine y va. ¿Afuera? Bueno, que tenga otro corte. Afuera. Sí. Ahora vamos a analizar 4 canciones rápidamente de los Beatles. The London Winding Road. Así se oía The London Winding Road sin lo que hizo Phil Spector con el World Sound. Así se oía. O sea, se oye muy opaca, muy plana. Ahora. El World Sound que hizo Phil Spector. ¿Sí les gusta esta nueva forma esta nueva forma de musicalización? Como si fuera una música sinfónica. ¿Sí les gusta? A Paul no. A Paul no. Paul siempre. A George. Allí empiezan ya había problemas entre ellos. Ahí difirieron en cómo grabarlo. No le gustó. Nada más rápido. He recibido amenazas de muerte, pero voy a ir de todas maneras. Tengo explícitas amenazas de muerte, pero no tengo ni intención, ni me voy a rendir, ni voy a cancelar una actuación en Israel. Bravo. Esta canción, James Dean, la escribe por el momento de desesperación de cómo él se siente, y en un sueño, su mamá se llamaba María,
Entonces sueña que su mamá María llega con él a decirle, ¿sabes qué? Let it be las cosas, sigue tu vida. Luego, Naomi Shepherd, la que hizo Sherzad, hace un arreglo de esa misma canción que se llama Luyehi, después de la guerra de Yom Kippur, para animar a los soldados que habían participado en la guerra de Yom Kippur. My Sweet Lord, mi dulce Señor, quien experto traía mucha culpa de lo que se tomaba en medio de su vida. Dios quería poner Hare Krishna. Entonces, lo que hace Phil Spector es meter la palabra aleluya en la misma canción, que es aleluya. Ale es alabar y Yuhei es el nombre de Hashem abreviado. Eso es aleluya. Bueno, siempre hay que ver la raíz de todas las cosas y yo soy muy curioso, siempre fui fan de los Beatles, pero dije voy a investigar un poquito más de los Beatles cuando me dijeron que si quería participar en el Limud. Y cuando empecé a descubrir la cantidad de gente judía que participó en la fama de los Beatles, me quedé impresionado. Empezando desde La Caverna con Alan Signer, y luego Brian Epstein, y luego Dick James, Richard Lester, todos ellos fueron muy importantes en todo lo que hicieron los Beatles. Ninguno de los Beatles era judío, pero paradójicamente Paul McCartney, su primera esposa, Linda Eastman, fue judía. La esposa actual de Ringo Starr es judía, Barbara Bach, y la esposa actual también de Paul McCartney, Nancy Shevell, también es judía. Parece que sí les gustó, hubo gente que hasta se emocionó tanto que estaba llorando de la emoción de recordarla hace 40 o 50 años. Esta investigación la hice con mi hija Judith y nos tomó 3 semanas, 6 horas diarias, grabar el resumen de una carrera de 7 años maravillosa de los Beatles. Las canciones de los Beatles son universales, hablan de amor, hablan de guerra, hablan de desamor, tienen todos los tópicos que uno se puede imaginar, hablan las canciones de los Beatles. Nada más pongan una canción de los Beatles, tienen 250 canciones, 250 melodías diferentes, hicieron más melodías diferentes que el mismo Mozart. Vale la pena escuchar sus letras y sus canciones. Como a veces los matrimonios, llega un momento es que es tanta la fama o tanto el dinero que les rodea, que por una parte se muere Brian Epstein, 3 meses después que hacen el disco de Sargento Pimienta, y se empieza a desgastar la relación y cada quien quiere hacer cosas en forma individual y se desgasta la relación y acaban separándose. Que disfruten su música, que sueñen, que cierren los ojos cuando oigan Yesterday, o que cierren los ojos cuando oigan Love Me Do, o que cierren los ojos cuando oigan Let It Be.